Lo primero que refiere es la marcada diferencia de estilos existente entre Adrián Rousseau y Alan Schlenker. El primero tenía un marcado perfil duro y ejercía la jefatura en forma violenta, infundiendo temor, en contraposición con Schlenker, de características pensantes, dueño de un perfil analítico, conciliador y político. Con Alan se podía hablar, con Adrián no. Embajada de la República Federal Alemana. Estimado Alan, quisiera invitarte a un almuerzo el día miércoles o jueves. Con cordiales saludos, Stefan Schlüter. ¿Es Barra Brava? Mi hijo es un referente, mi hijo mayor es un referente del club River Plate, tanto para los socios como para los hinchas. Esto significa tener una determinada línea de conducta, asumir sus responsabilidades. Desde los 13 años promueve el no uso de armas de fuego. Soy abogada, vivo de mi trabajo, 56 años sin violar normas jurídicas. ¿Cómo se puede ser barra y productivo para la sociedad? Porque, a ver, yo iba a la cancha solamente... En el espacio de mi vida ir a la cancha era solamente 2 horas los domingos. Yo en la semana iba a la facultad, o viajaba al campo, porque trabajo en el campo, soy productor agropecuario, etcétera. Siempre hacía vuelos, me las rebuscaba con los vuelos, incluso en aerolíneas, te lo acabo de contar. Y además, que no me lo atribuyo a mí mismo, sino que éramos un grupo de gente, en ese entonces se juntó en la tribuna, gente dentro de todo sana, con buenas intenciones. Durante muchísimos años, si le podés preguntar al socio y al hincha de River, que estábamos nosotros, no había despelotes en la tribuna, en River no había ningún incidente, la hinchada local no iba a buscar a la visitante, no había robos en las tribunas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaba? Si a nosotros nos venían a buscar de visitantes, como pasó en Paraguay, en Brasil y en Bolivia, en general todos los partidos de Copa te vienen a agredir la barra local y la policía. Cuando pasaban esas cosas, yo me defendía y hacía lo que yo consideraba que era defender a la gente de River. Si me tenía que pelear, me peleaba. Si me tenía que sacar el cinturón y enfrentar a la policía que nos venía a desalojar la tribuna con la barra atrás de ellos tirándonos piedras, y está todo filmado, lo hacía. Entonces se generó una imagen mía que tiene 2 enfoques. El que iba a la cancha, el que fue a Paraguay, por ejemplo, el caso más emblemático, la pelea con la policía y demás, las 5.000 personas que estuvieron me decían gracias, si no era por ustedes nos mataban. Nos rompieron todos los micros, no quedó un vidrio sano, desde Asunción hasta Buenos Aires, con todos los vidrios con plásticos y remendados como se podía, agresiones a la entrada, en el partido y a la salida. Lo que pasa siempre de Copa. Ahora, cuando vinieron los de Libertad de Paraguay al Monumental, se les dio la Centenario baja, bajo techo, un pulmón de cada lado. Ninguna barra ni hincha los fue a provocar, les fue a romper los vidrios ni nada. Y eso en realidad es lo que habla de nosotros de locales, ¿se entiende? Fue Boca y se peleó, fue Rosario Central y se peleó, fue Colón y los corrieron por todos lados. Pero son gente que hay está una como política, delicada, si me dejas terminar, hay una política por parte de determinados clubes de Sudamérica que es hacerte quilombo a toda costa. ¿Querés que te cuente para mí para qué? Para sacar algún tipo de ventaja antideportiva.
2 de ellos sacaron 2 revólver. Hay 2 o 3 jugadores lastimados. Eso es San Pablo. Encima son cagones porque mano a mano no se la aguantan. ¿Qué van a hacer, Pipo? Nada, sacaron 2 revólveres, no se juega más. No se juega más. Estamos reviviendo las peores etapas del fútbol sudamericano. ¿Sí? La Copa Continental. Micro roto, apretadas. Pero Fernando, este es un estadio complicado por la seguridad. Na chegada ao estádio do Morumbi, é a primeira notícia triste dos adversários argentinos. Con los vidrios rotos, le han llovido de todo, latas de cerveza, piedras, cascotes. Del lado izquierdo también hay vidrios rotos de los dos lados. E é a primeira notícia triste dos adversários argentinos. Se retirar do espaço reservado para o torcedor do River. 13 policiais foram feridos. O torcedor chega até mesmo a usar um capacete e foi tomado de um policial. Los enfrentamientos que ya son bastante serios, Ahí interviene la policía en la tribuna de River, Qué bárbaro. Una locura. Bravísimo, bravísimo, otra vez. Otra vez. Ahora, pasó en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, algo habrá que rever, ¿no? Nos han arrinconado a los policías. Por la batalla de los Quinchos, todos parecen haber estado de acuerdo en que el triunfador fue Alan Schlenker, circunstancia que explicaría la razón por la cual la facción de Adrián Rousseau dejó de concurrir a la tribuna a partir de ese momento. Declaración del periodista Gustavo Gravia. Al grupo de los Schlenker lo identifica más con Zona Norte. Acro se enfrentó con el grupo liderado por Alan, y la pelea concretamente ese día la tuvo con William. Preguntado para que diga cómo resultó esa pelea, respondió que a los efectos prácticos supone que los ganadores fueron los que se quedaron en la tribuna. Los que dejaron de ir a la cancha eran los de Rousseau, y los que quedaron con el poder de la tribuna eran los que se identificaban con la figura de Alan. Quienes estaban con la tribuna en ese momento manifestaban independencia política de quienes dirigían. A partir de ahí, ellos tenían una especie de enfrentamiento con la comisión directiva que manejaba River, y la otra facción no. Declaración del periodista Gastón Recondo. Conoce de nombre a todos los imputados por los medios, en forma personal conoce a Alan Schlenker.
no tiene interés particular en el proceso, jura y promete decir la verdad. Que cuando le propuso tomar ese café, lo primero que le preguntó a Alan fue qué necesidad había de pelearse en el club, respondiendo que más allá que se hubiera agarrado a trompadas con Adrián, su pelea, su disputa o su discusión era con Aguilar, para ese entonces presidente de River, que creía tenía que ver con lo político. Para que diga si Alan Schlenker le hizo referencia a que alguna persona o dirigente lo haya involucrado o puesto en evidencia por el derecho de admisión, respondió que el dirigente que le mencionó en esos encuentros era el presidente de River, Aguilar, con quien se sentía enfrentado. Adrián no estaba de acuerdo con el enfrentamiento de Alan con el presidente. Para que diga si Alan Schlenker le manifestó cuáles eran sus intenciones a la vuelta del Mundial de Alemania, respondió: me dijo que quería ser dirigente de River, quería ser el Raúl Gámez de River, quería integrar una lista como vocal, acercando el voto de la popular, y de esa forma iba a poder ser presidente. Yo siempre actué y actué bien. Después de los quinchos hubo un sector que dejó de ir. Tenemos, si querés te las leo, las reuniones que yo iba con la gente que dejaba de ir, que había dejado de ir a la cancha, que se había encolumnado con Rousseau y que le hacía caso en el hecho de no ir a la cancha. Yo me reunía con ellos, les decía que esto era un problema entre Rousseau y mío, que no se meta nadie, que ya éramos grandes y que esto lo íbamos a resolver él y yo, que todos iban a la cancha a ver a River, no a ver a Alan o a ver a Adrián. Lo tenés en la causa, o sea, a pesar de que seguí, yo te voy a describir punto por punto qué es lo que hice. Reuniones, tratar de que la gente no se pelee, que este era un problema entre Adrián y yo y nadie más, no se peleen entre ustedes. Entre Adrián y vos. Sí. ¿Vale la escalada de violencia que representa? No, pero a cada uno tienen que juzgarlo por lo que hizo. A mí júzguenme por mi actitud. Mi actitud como referente fue correcta, tratar de unir a la gente, que no haya peleas de bandas contra bandas. Lo que pasa es que los borrachos del tablón estaba conformada por muchas bandas. La hinchada de River, los borrachos del tablón, estaba formada por muchas bandas. La banda de Hurlingham, los de Flores, los de Caraza, Zona Norte, Kilómetro 30, los del Club, la banda del Oeste, y de todos estos grupos, el más antiguo era la banda de Palermo. El jefe de Palermo es el Oveja Rubén Pintos. Acá lo pueden ver al Urco Verón, escrachado por las cámaras de los bancos, haciendo salideras bancarias. El Urco es hombre de la banda de Palermo y compadre del Colorado Luna. Ladrón de joyerías, así lo define la policía española. Lo habían bautizado a Ariel el Colo Luna como un integrante de lo que denominaron el Clan de Buenos Aires. Así se llamó y se bautizó a una banda que robaba joyerías en España. 5 delincuentes armados entran, roban y se van. Luna fuga con el botín, se sube a esa moto y escapan 4 y un campana que se fue antes a pie. Otra vez la imagen, entran primero 2 integrantes de la banda, el cabecilla está detenido y ahí está Ariel el Colo Luna en plena faena durante un asalto en una joyería de Albacete, España. ¿Es el único robo que le endilgan? No.
este momento Castrilli está haciendo declaraciones en el hospital Pirovano. Pero esto fue una especie de emboscada en donde determinado grupo de la parcialidad de River fue emboscado por otro en forma sorpresiva y fue atacado en forma totalmente abrupta y repentina. En este caso, obviamente que las primeras informaciones determinan de que los hechos ocurrieron en la vereda de enfrente, a la altura de Udaondo, fuera del estadio. Uno de los heridos fue llevado de urgencia para hacerse las primeras atenciones dentro de la enfermería. Todo hace suponer de que River le va a ser muy fácil demostrar de que esto ocurrió afuera. Tu ex marido fue apuñalado en el día del Playón, la batalla del Playón, él fue apuñalado. Después me entero por versiones y al transcurrir la semana que fue Gonzalo. Eso fue lo que yo me enteré en ese momento. Que fue lo Gonzalo. Que te dijo, sí, que fue Gonzalo es el que lo había apuñalado. Sí. Gonzalo le contó que ese día había lastimado a Balá. Preguntado si sabe quién lastimó a Balá, manifestó que Gonzalo me dijo que le dio un puntazo y Balá salió corriendo. Lo que les quería exhibir es una declaración bajo juramento de Laura Viña, quien en ese momento era la novia de Gonzalo Acro, y ella en el Tribunal Oral 15, en el juicio por Acro, declaró, entre otras cosas, que su novio Gonzalo le contaba que los hermanos no les da para matar a nadie, ellos no matan, y textualmente en la sala de audiencias dijo los hermanos no tienen huevo para matar a nadie. Entre otras cosas, que esto es importante mencionarlo, también reconoce que Gonzalo y su grupo se habían metido con Urco, que es uno de la banda de Palermo, cuando fue el partido con Independiente, y quiere agregar que a ella le contaron que Gonzalo había atacado a Urco. Esto lo dice la novia. Y luego ella le preguntó quién había sido el que le cortó el cuello a ese pibe, pero Gonzalo nunca se lo contó. Quiere aclarar que hay gente que me dijo, pensá que le cortaron el cuello, tal vez vuelve. Esto es una prueba contundente de que Gonzalo había tenido una disputa con la banda de Palermo y que concretamente le había cortado el cuello a uno de sus integrantes. Habla de una reunión que tuvo Rousseau con el Urco Verón, que es el compadre del Colo Luna, que el Urco Verón le dijo que tenía que sacar un beneficio de lo que le había pasado, que casi lo matan, y si puedo leer textualmente unos renglones, dice, mira, necesito comprarle la casa a mi familia, yo de esto necesito sacar un beneficio, si no me das $50.000, te mando en cana. Que el deponente se quedó callado, el deponente Rousseau, con los brazos cruzados, e irónicamente le dijo, ¿qué soy, un banco yo? Que luego de eso Verón, pasándose una mano por el cuello, donde se notaba una herida, porque ahí lo habían acuchillado, le preguntó, ¿quién fue el que me hizo esto? ¿Gonzalo? Sí, esto es textual. Ante lo cual el deponente respondió, no sé. Rousseau le responde, no sé. Seguidamente Verón le dijo, mis compañeros se van a encargar de él. El deponente aclara que Verón hacía referencia a la herida que sufrió en el hecho del Playón, y en cuanto a Gonzalo, hablaba concretamente de Gonzalo Acro, que en esos momentos suena el handy de Verón, el Urco, que estaba en privado, y tras atender el mismo Verón le dijo al deponente que del otro lado de la línea estaba el Colorado Luna. Destaca que Verón le dijo a su interlocutor, no, está todo bien, quédate tranquilo. El declarante entendió que Luna andaba por la zona por si acaso le pasaba algo a Verón. Esto está en el expediente judicial. Esto está en el expediente. Cuando se lo leyeron, así como te lo estoy leyendo yo, a Rousseau dijo, eso fue exactamente así. El grupo de Adrián Rousseau dejó de ir a la cancha durante todo el campeonato. Nosotros íbamos todos los domingos. Como yo estaba enfrentado con el presidente de ese entonces, José María Aguilar, de visitante poníamos la bandera Aguilar Chorro y de local hacíamos manifestaciones en el hall. A la salida del Monumental muchas veces íbamos a comer una pizzería de vuelta obligado en Monroe, en Belgrano. Y todos los miércoles nos juntábamos a jugar al fútbol en unas canchitas de Caballito. El día del amigo hicimos un gran asado, jugamos al fútbol y repartimos camisetas en unas canchas de Avenida Brasil y Jujuy.
Gonzalo se me plantó, se me vino encima, y me fue una trompada, forcejeamos y yo saco el arma y trato de defenderme. El arma yo la tenía hacia abajo y cuando en la forcejeo la levanto, la otra persona me quiere sacar el arma a la mano y disparo para arriba y pasó lo que pasó. Yo no creo que lo hayan ido a matar a Gonzalo Acro. En realidad, lo que se veía viendo es que había una escalada de violencia muy importante en la barra brava de River. En los últimos hechos te marcaban de que algo podía pasar que terminaba con una víctima fatal. Pero me parece que ese no era el objetivo cuando lo fueron a buscar a Acro. Declaró el barra Alejandro Kuhn. El grupo de Palermo no dejó de asistir a la cancha. Iba junto con Alan y toda la gente que seguía a River. Era un grupo que no era muy dado con todos. Ellos estaban, pero es como que había una distancia entre toda la gente y ellos. No eran de compartir mucho con los demás. No sabe cuántos eran, 3 o 4 o 6, pero no eran muy amigables con todo el resto que asistía, que serían unos 80 y 100. No había mala relación, pero tampoco había mucha afinidad entre todos y ellos. Declaró Laura Viña, la novia de Acro. Con respecto a los integrantes de la banda de Palermo, manifestó Gonzalo que eran muy diferentes a Adrián y él, que estos chicos se dedicaban a robar y esas cosas, que hacían salideras bancarias con armas. Gonzalo me decía que eran muy diferentes Adrián, Alan y él en relación a los chicos de Palermo. En cuanto a sus expresiones respecto a que Alan y Acro eran distintos a los de Palermo, expresó que no es un juicio de valor. En la vida cada uno se maneja como quiere, va por determinado camino, y lo que estaba claro era que Alan, Adrián y Gonzalo tenían un estilo de vida y los otros chicos otro. Eso es lo que decía Gonzalo. En todos los despelotes que tuvimos nosotros, vamos a los videos, Paraguay, Brasil, Bolivia, ninguno estaba ahí. Ninguno estaba ahí. ¿Se entiende? No es la asociación de, bueno, estos son quilomeros, estaban peleándose siempre. No, pará. Yo no lo vi. Separémonos tanto. Estos son delincuentes, tenían antecedentes, me lo acabas de decir. Cuando vienen conmigo a cantar no cometen delitos. Y yo tampoco. Eso es verdad. ¿Ya? No te estoy... Ni se peleaban. Perfecto. Cantamos. Así fue un coro de iglesia. Tengo que juntarme con esta gente que tiene antecedentes. Declaró el Tutu Argañarás. El último partido en cancha de San Lorenzo, Alan le dijo que no querían tener gente con antecedentes penales en la tribuna. Si bien le habló tranquilamente, sin agredirlo, lo cierto es que le exigió que no volviera más a la cancha. El martes 7 de agosto, a las 14 horas, se presentó el Colo Luna y Cuca Girón. El Colo le preguntó al deponente si se iba a hacer cargo o no de la barra brava, que ya estaba todo hablado con Oveja. La noche de ese mismo día recibió otro llamado de Cuca y recuerda que en ese contacto le dijo: prepárate para cualquier cosa, que después te voy a llamar si te necesito. SIC. Una vez que tomó conocimiento del hecho investigado, inmediatamente pensó que para eso lo estaban buscando, es decir, para la emboscada que se llevó a cabo contra Acro y Matera. El Tribunal Oral número 15, conformado por Javier Anzoátegui, Héctor Grieven y Hugo de Caria, afirmó: está absolutamente probado que ninguno de los nombrados estaba entre el grupo de personas que perpetraron el ataque. ¿Qué hice yo el día que atacaron a Gonzalo Acro? A la mañana fui a la facultad. A la tarde fui a entrenar al gimnasio. Y a la noche, a eso de las 9:15, nos juntamos a comer en la pizzería de Vuelta Obligado en Monroe, con mi hermano William, con Pluto Lococo, y después nos juntamos con Rubencito Rodríguez. ¿Dónde estábamos a la hora que estaban atacando a Gonzalo Acro? En la zona de Retiro, tomando la avenida Paseo Colón, en dirección hacia La Boca, al trabajo de Rubencito Rodríguez, un taller naval en la calle California. Veamos los cruzamientos de llamadas mías que aportó la empresa Nextel, la noche que atacaron a Gonzalo Acro. Hablé con Lococo, Paz, William, Lococo, William, Paz, William, Merino, Rabuffetti, Lococo, Merino, Del Valle, Bogado,
Kung, Viscardis, Bogado, Riveros, Kung, Riveros y Spinelli, todas personas ajenas al ataque que sufrió Gonzalo Acro. Como no había ningún elemento para procesarme, en el juzgado de instrucción lo apretaron a Rubencito Rodríguez y obtuvieron la siguiente declaración: que el declarante en ese momento de su vida ya no quería relacionarse con los hermanos, pues le daba miedo estar con ellos luego de lo que pasó en Los Quinchos. Los que más hablaban eran los hermanos Schlenker. No puede decir de qué trataban sus comunicaciones porque hablaban como en clave. A las 22:30 fueron por Cabildo, llegaron a Lugones y subieron por Dorrego hasta llegar al hipódromo. Doblaron a la derecha por Libertador, se detuvieron y allí bajó Martín Lococo. Preguntado para que diga a qué hora llegaron a la heladería de Belgrano, cree que habrían llegado a las 23:10 horas, justo a la hora que atacaban a Acro. Rubencito Rodríguez mintió cuando dijo que después de Los Quinchos no quería relacionarse con los Schlenker. El testigo Domingo Maidana dio cuenta de todas las salidas a comer y a bailar entre Alan y Rubén los últimos meses. Además, el testigo Alejandro Kung declaró que Alan y Rubencito eran muy amigos y que en el último mes se vieron seguramente. Por su parte, el informe de Nextel demostró que tan solo en el último mes había más de 60 llamadas entre Rubencito y Alan. Y Nextel demostró que Rubencito mintió con el recorrido de aquella noche y mintió al afirmar que habían llegado a la heladería de Belgrano a las 23:10 horas, momento en el que atacaban a Acro. En el juicio oral, Rubencito Rodríguez declaró: en ese momento no notó nada extraño o que le llamara la atención. Preguntado para que diga qué hacía mientras los demás hablaban por teléfono dentro del auto, respondió que jodían, hablaban de alguna chica o le preguntaban a Martín por el nene, Bruno, y aquel le contaba. Expresando el testigo que cuando le tomaron la declaración dijo que no sabía lo que hablaban en el auto, pero la persona que se la tomó, que sería el secretario del juez, puso que hablaban en código, pero no dijo que hablaban en clave. Esta declaración generó la siguiente nota del periodista Gustavo Gravia. A Aguilar y a Adrián Rousseau, la muerte de Acro les vino como anillo al dedo y me invocan a mí como instigador por telepatía. Y el juez Rodríguez, vinculado al estudio de Anzorregui, a la CIDE y a Aguilar y demás, les regala sobrecimientos de ellos, pero además ordena la detención de 17 personas, casi un colectivo lleno, todos opositores de la gestión de Aguilar. Declaró Gravia: cuando el juez Rodríguez manda a detener a Alan y todos los otros, el grupo de Rousseau vuelve a tomar el poder. ¿Quién quiere desprestigiarlo? ¿Usted a quién le molesta dentro de River? Bueno, yo creo que le molesto concretamente a la dirigencia. Gonzalo Acro, ¿a quién respondía o formaba parte de qué grupo? Gonzalo Acro, a partir de Los Quinchos, dejó de ir a la cancha y estaba con Adrián. ¿Sí? Estaba con Adrián Rousseau. Lo que parece increíble es cómo Adrián Rousseau aparece en el medio del control policial, del operativo policial, señalando a uno de sus soldados y diciéndole a la policía: dámelo, liberámelo, que es mío. Fíjense. Llevalo que tiene los ganchos. Llevalo porque fue una red, vas a romper. Llevalo porque fue una red, vas a romper. Hola. Estoy acá. Es obvio que respondían a Adrián por un interés económico. El grupo que trabajaba en el club y que cobraba los sobresueldos que publican los diarios de hasta 5.700 pesos, se quedó con Adrián. Según lo que ha salido de la luz,
Gonzalo Acro era empleado de River. El señor Acro tenía que ver fundamentalmente con la parte de maestranza. A lo largo de los 5 años que trabajó en River, percibió un sueldo promedio de 1.800 pesos, conforme indican los registros. Ha trascendido lo que cobraban. Sueldo bruto de enero de Martín Gonzalo Acro, 5.763 pesos. ¿Cómo? Sueldo promedio de 1.800 pesos, conforme indican los registros. Cuando hablamos de intereses económicos, ¿de dónde saca la plata? Es obvio que de los dirigentes del club, es obvio. De la dirigencia. De la dirigencia del club. Adrián responde al doctor José María Aguilar y a Mario Israel puntualmente y es el brazo armado de ellos. Ayer Slenker tuvo acusaciones contra usted, dijo que Rousseau era el brazo armado suyo. No hago declaraciones en la puerta de mi casa, ya lo saben, cuando quieran pasar por el club, a partir del mediodía, con mucho gusto, los atiendo como siempre. ¿Pero tiene algo que decir respecto a esta acusación tan grave que ha hecho Slenker? No hago declaraciones en la puerta de mi casa. ¿Lo tomó sorpresa Slenker? No hago declaraciones en la puerta de mi casa. No. ¿Pero tiene algo para decir? ¿Lo escuchó? ¿Lo escuchó? Lo primero que tengo que decir es que no me pegue. No le estoy pegando, casi me caigo. Bueno, 2 minutos, podemos hablar 2 minutos, Aguilar. Ayer tiene algo para decir. Fue muy grave lo que dijo. Me preocupa la situación de esta causa porque ante semejante poder y semejantes contactos que tienen los dirigentes de River y semejante cantidad de dinero, me han dicho que habría una mano negra en la justicia. Quiero pensar que no es así, por eso me voy a entregar. ¿En qué fundamentó usted la denuncia contra José María Aguilar? Y en aquel momento había, desde el vínculo con el Locarno, sobreprecios. Vamos a aclarar que el Locarno es una institución suiza. Es un club de tercera división de Suiza que compró durante mucho tiempo, sin explicar el origen del dinero, grandes futbolistas que tampoco jugaron en el club, sino que se limitaron a hacer una suerte de puente entre el club vendedor y el Real Club Comprador. Ahora, ¿tanto poder tiene Aguilar en la justicia? Aguilar, bueno, en la causa de administración fraudulenta había, por ejemplo, datos que me acuerdo, una sola cuenta, había varias, pero en una sola cuenta de un banco de Nueva York había 30 millones de dólares, por ejemplo. ¿Qué otros fundamentos tenía o tiene contra José María Aguilar? Bueno, yo había aportado datos de cuentas en el exterior, le había pedido al juez que libre exhorto para verificar si el dato era correcto o no, cosa que lamentablemente no se hizo. Porque corrupción y violencia van de la mano. Cuando hay corrupción hace falta un brazo armado que limite o frene las críticas que formula la oposición. Adrián responde al doctor José María Aguilar y a Mario Israel puntualmente y es el brazo armado de ellos. Está Aguilar y lo hicieron ir de la playa. Sí, en dos oportunidades. Primero en el hotel. En un hotel que cuesta entre 860 y 1.600 dólares diarios. Las habitaciones. Y le gritaron, la estás pasando muy bien con la plata que le robaste a River. Esto fue en el hotel. Después lo vuelven a encontrar otro grupo de argentinos en la playa y lo vuelven a insultar. Y José María Aguilar tuvo que salir corriendo. ¿La familia? No sé, la información no sé, pero me imagino que solo no estaría José María Aguilar, que, bueno, lamentablemente para él tiene condena social. No nos lastimemos entre nosotros. No vale la pena porque otros no se le mueve un pelo del bigote. Está con la computadora viendo cómo están las cuentas afuera. No nos lastimemos entre nosotros, no vale la pena. River es la consecuencia de una pésima administración hecha por alguien que no tenía que rendirle cuentas a nadie porque estaba protegido por esos medios dominantes, que eran los dueños del negocio, del fútbol. Entonces tenían una especie de operador adentro, de cómplice de lo que eran sus propósitos respecto al fútbol y nunca lo atacaron. Yo de Aguilar aprendo y lo admiro. Y si pierde, o sea, que venga o no venga, no me tranquiliza. El presidente de River, que realmente siempre es un gusto, un privilegio dialogar con él, uno lo trata con total confianza. Cuando llegas a tu oficina del club, ¿te sentís orgulloso? Sí, muy. Y cuando vienen de afuera me siento más orgulloso. El club está bárbaro.
En el grupo Clarín, en general en torneos, hay una censura velada, porque la verdad no puedo definirlo como censura. Hay como una política empresarial de no criticar al presidente de River, al sinvergüenza de José María Aguilar. A raíz de la muerte de Gonzalo Acro, las causas de asociación ilícita, administración fraudulenta, con penas muy severas en contra de la dirigencia, José María Aguilar, Mario Israel y un grupo importante de la barra oficial, estaban todos imputados. Cuando lo matan a Gonzalo Acro, todas esas causas que estaban en el juzgado 21 pasan al juzgado de Acro, al juzgado número 11 del doctor Luis Rodríguez. ¿Qué hace Aguilar? Contrata al estudio de los hermanos Anzorregui, vinculados a la CIDE, en la época menemista. El juez Rodríguez fue designado por la CIDE y en la época menemista. Y arregló a Aguilar dos cosas. Primero, meterme preso a mí, sin pruebas, sin testimonio, sin nada. Bueno, ¿qué pasó con el juez Rodríguez? Sobreselló a Aguilar y a toda la barra oficial, por un lado, y por otro lado me dejó preso a mí y a mi hermano. Y ese sobreseimiento fue apelado, fue a Cámara, y la Cámara lo revocó porque era un disparate haberlo sobreseído. Y además lo sacó al juez del cargo, le sacó todas las causas de River por su cuestionada gestión. El juez Rodríguez es un juzgado fue un juzgado que asumió muy vinculado a la Secretaría de Inteligencia. Muy vinculado. Es compadre de Jaime Estiuso, es decir, es el padrino de la última hija de Estiuso, y él a su vez es el padrino de uno de los hijos de Luis Rodríguez. Cuando la CIDE toca una causa, la contamina y la hace pelota. Sí, históricamente ha pasado esto. ¿Por qué pelean? ¿Por plata? ¿Por poder? ¿Por qué pelean? Mire, Adrián a mí me metió preso y me quiso meter preso muchas veces, y tuvimos una pelea muy fuerte en un momento porque él se vendió. Nosotros pensábamos igual, íbamos juntos a la cancha, y él se vendió a Aguilar y a Israel. Tengo a mano la declaración de Alberto Acro en el juicio de su hijo, y él declara bajo juramento que Adrián Rousseau lo volvía loco, lo iba a ver al trabajo, lo iba a ver a la casa, le hablaba todo el tiempo para llenarle la cabeza en contra de Alan. Eso lo declara Alberto Acro bajo juramento. Y yo le confieso que en un principio pensé que Alberto Acro estaba siendo manipulado desde el dolor por Adrián Rousseau. Permítanme, por último, leerles una nota del caso Acro, donde dice en un titular: y la familia de Gonzalo aceptó no tener pruebas contra los hermanos. Y en varios puntos de la nota dice: Romina y Alberto Acro, hermana y padre de Gonzalo, aceptaron no tener pruebas concretas para acusar a los Schlenker y sostuvieron que su hipótesis se basaba en dichos de Adrián Rousseau. Y permítanme la última un segundito. Lejos de sus declaraciones mediáticas, confesó no tener pruebas directas sobre los Schlenker. Condenar a Alan Schlenker, de las demás condiciones personales del encabezamiento, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo instigador penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado por el concurso premeditado de 2 o más personas, en concurso real con tentativa de homicidio calificado por el concurso premeditado de 2 o más personas. El fallo en sí es un poquito más que esto y se basa en algunos indicios. Reconocen ellos no tener pruebas y la mayoría de esos indicios en mi contra son inventados, son falsos. ¿Por qué vos sos el instigador, de acuerdo a lo que dice el tribunal? Bueno, ellos empiezan reconociendo que la instigación, dicen en un primer momento, no se pudo probar, pero que en algún momento se realizó en algún momento entre el día 5 o el día 6 o el día 7. ¿De qué forma? Personalmente y o por teléfono, dicen ellos. Están reconociendo que no hay nada. La defensa de Alan Schlenker ha argumentado sobre la necesidad de que se determinara con exactitud el tiempo, lugar y modo de la instigación. El tribunal considera que esta exigencia es excesiva. Un solo gesto del capo mafia puede ser suficiente para cometer un crimen, o, acudiendo a ejemplos de la historia universal, el pulgar apuntando al suelo de un emperador romano bastaba para que el vencedor en la arena del Coliseo acabara con la vida del derrotado. Alan, ¿es verticalista la barra brava de River? O sea, ustedes tenían el control, decían, hagan esto y todos hacían eso. Ellos comparan directamente a la hinchada de River con
el juicio a la Junta de Comandantes, la comparan directamente... ¿Textual esto me está diciendo? Textual, con la dictadura militar, por ejemplo, y utilizan el fallo del juicio a la Junta de Comandantes como jurisprudencia para este caso. Lo citan en lo que es un mamarracho, un absurdo total. Comparar a una hinchada de fútbol con la estructura de una dictadura militar es un disparate. Cuando uno empieza a chequear los datos con los que ellos justifican esa fábula, esa historia, toman de elementos falsos, inventan o tienen que dejar pruebas muy importantes que demostraban mi inocencia de lado. Por ejemplo, ellos acá no mencionan que los de Palermo, en la estructura verticalista, que los de Palermo cuando Gonzalo agonizaba querían hacer una emboscada en el Pirovano a los de Rousseau. Está mencionado acá, queda como si nada. Que uno de los referentes de la banda de Palermo se presenta con el comisario de la 51 como el nuevo jefe de la barra, después de la muerte de Gonzalo, cuando mi hermano y yo nos desvinculamos. Ni siquiera lo mencionan. Los episodios de violencia que siguieron entre los de Palermo y los de Rousseau, la pelea en el Carrefour en Vicente López, que fue de público conocimiento, la batalla de Lugones con más de 120 detenidos, también, esa parte la obviaron. Entonces, para que este cuentito, para que esta fábula le cierre, tuvieron que dejar de lado un montón de elementos. Hablan de la enemistad que tenía con Gonzalo Acro y demás. Y para fundamentar eso, que es falso, que nadie dijo que tuviera algún tipo de enemistad con Gonzalo, tuvieron que dejar de lado algo muy fuerte, que es la declaración de Alejandro Kuhn, cuando Gonzalo estaba siendo investigado por los ataques de los Quinchos y del Playón, y estaba comprometido por la justicia. El abogado Sebastián Rodríguez, que era de toda la hinchada, había tenido acceso a las escuchas telefónicas de la casa de los Acro y Gonzalo se estaba comprometiendo. Y yo le avisé, y esto lo relata Alejandro Kuhn, que se cuide y que no hablara por teléfono porque iba a tener problemas con la justicia. Este dato tan importante fue obviado por los jueces y muchos más. Como si te hubiesen chupado a vos de algún punto de la ciudad, te hubiesen dicho, bueno, usted urdió un plan para terminar con la vida de un jubilado de la PA. ¿Y cómo? No tengo ningún llamado, no importa. Mirá, pero los que están acusados llamaron a los abogados, no importa. No, mirá, pero... Y así empezamos. Yo tuve 11 causas penales, 11. Gané todas. O sea, sé lo que son las causas penales. Antojadizo, todo. El 6 de mayo de 2015 fue la primera audiencia de casación. Los doctores Luis María Cabral y Ana María Figueroa habían resuelto condenar a la banda de Palermo y absolver a los hermanos Schlenker. Faltaba el voto de Hornos. Ese juicio está en revisión. En esa sala de la Cámara de Casación estaba integrándola el juez Luis María Cabral, subrogante, el eje de toda esta disputa. Allí estaba consolidada una teoría que decía que por 2 votos contra 1 iban a confirmar la condena contra los acusados de haber matado a Acro, pero iban a absolver por el beneficio de la duda a los hermanos Alam y William Schlenker. Ese tribunal, a partir de la nueva ley de subrogancias, quedó disuelto y ahora otro tribunal deberá revisarlo. Señor Alan Schlenker, tiene la palabra. Gracias. Excelentísimo tribunal. En el alegato de la Fiscalía nos acusaban concretamente de haber instigado a 3 personas, a mi hermano William, a Martín Lococo y a mí, de haber instigado mediante insistentes y repetidas comunicaciones telefónicas antes, durante y después del hecho, es decir, la misma noche que lo atacaron a Gonzalo Acro. Llegó el momento de los alegatos de mi defensa. Y ellos plantearon, concretamente mis abogados plantearon 2 cosas. Primero, que esas comunicaciones no eran con el Colorado Luna y que en este país no existía la instigación en cadena. Y segundo, plantearon que en el momento que estábamos los 3 juntos, Lococo, William y yo, los interlocutores, que serían los autores materiales, ya estaban en el hecho. Entonces, lo que decían los abogados, que no se puede instigar al que ya está determinado, al que ya está ahí. Cuando leo la sentencia, condenatoria por cierto, el tribunal lo que hizo fue cambiar todo. Porque ahora el tribunal dijo que las llamadas, insistentes y repetidas, ya no eran tan importantes. Que en realidad yo lo había instigado al Colorado Luna
en una pizzería de Belgrano, no al día del hecho, sino la noche anterior. Es decir, el tribunal cambió todo, ya con el fallo puesto, ¿no es cierto? Ya no era mediante el teléfono y con terceras personas, sino que directamente con Luna y en la pizzería. ¿Cómo toma esto el tribunal? Y es importante que lo comente. En una declaración indagatoria de instrucción de Colorado Luna, cuando ya Matera lo había sindicado como el autor, Luna dice que él estuvo presente en esa reunión, que es una reunión predominantemente con la gente del oeste. Él dice, sí, yo estuve en esa reunión en Belgrano en la pizzería, se hablaba de Acro, que con Acro estaba todo bien, también estuvo presente Cuca Girón, también estuvo presente Kevin Kraft y creo que estuvo Lurco. Eso lo declara en instrucción Luna, pero no en el juicio oral. Si vamos a los cruces telefónicos, vemos que Luna no estuvo en esa reunión porque su celular estaba en Ezeiza, bien distante en la localidad donde él vivía. Girón tampoco estuvo en esa reunión porque estaba en Bellavista, en la casa de su novia, también bien lejos de Belgrano. Y Kraft tampoco estuvo porque estaba en la antena Jumbo de Palermo. Y además están los testigos, Barraza, Damián Paz, etcétera, de esa reunión, que ahí no estuvo presente Luna, que ahí no se habló de Acro y demás. El tribunal toma una declaración aislada de instrucción de Colo Luna, tal vez por una cuestión estratégica para mejorar su situación, ni sé ni me interesa, pero ese hecho es falso. Entonces el tribunal en el fallo cambia todo y lo más grave es que no tuvimos ninguna posibilidad de defendernos de ese hecho de haber instigado a Luna concretamente en la pizzería el día anterior. Nosotros nos habíamos defendido de las insistentes y repetidas llamadas que había la noche del hecho. Es un horror. Yo les ruego, señores jueces, que revisen todo, porque esto es la primera vez que lo estoy planteando, porque en el tribunal no figuraba en la acusación, en el requerimiento de elevación a juicio, y porque no se planteó en ningún momento del tribunal. Esa reunión en la pizzería donde el tribunal lo planta Luna, ni siquiera la acusación que toma el tribunal, que es la acusación de la querella para poder condenarnos. Si ustedes van al alegato de la querella en el juicio oral, que es donde estábamos todos con todas las luces atendiendo, porque nos estábamos defendiendo, la querella hace una mención fugaz y ligera de esa reunión en la pizzería donde dice, sí, estaban los del oeste y qué sé yo, y fueron a lo de Rousseau y Alan les vendió humo porque sabía que Adrián Rousseau no estaba. Y ese fue el paso fugaz de la reunión en la pizzería, y después me vengo a enterar en un fallo condenatorio a perpetua de que en la pizzería ahí estuvo el Colo Luna y ahí lo instigué. Es una locura esta causa, es una locura. Voto de la doctora Figueroa en relación a Alan y William Schlenker. Considero que el Tribunal de Juicio no ha efectuado una correcta valoración del plexo probatorio. Existen en el decisorio vicios derivados de la valoración de la prueba en el contexto en el cual se hallaba inserta. Es decir, no se verificó el invocado enlace entre los hechos indiciarios y los indicados, sea por falta de prueba de los primeros o por razonamientos forzados apartados de la univocidad que se exige para poder valorarlos en contra de los acusados. Por ello entiendo que el fiscal de juicio en el momento de los alegatos expresó que no había prueba para endilgarles la instigación, participación por la que fueron condenados. Es que en este sentido no se ha acreditado en el caso la instigación, en la medida que no solo no se cuenta con ninguna prueba, sino que tampoco se ha descartado de manera específica que los autores hubieran actuado movilizados por la propia determinación. Para que exista instigación a cometer un delito, debe poder descartarse que los autores materiales estuvieran determinados de antemano a realizar el hecho, exigiéndose la demostración de que su resolución fue consecuencia de la influencia dirigente del instigador. Extremos este último que no encuentro verificados en este caso. Así votaron los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky y ganaron por mayoría. En un fallo en disidencia, la Sala Primera de la Cámara de Casación Penal finalmente encontró culpables de haber sido instigadores del homicidio de Gonzalo Acro.
¿Te pesa que podés ir preso de por vida? Este fallo no tiene ninguna explicación. A mí lo que me deja más tranquilo es que está escrito y firmado por ellos. Que esto no lo vuela el viento, no se lo lleva a nadie. Quedó escrito y firmado. Y voy a luchar hasta las últimas consecuencias. La vida que me robaron.